A transmitir. Muy bien. Buenas tardes a todos. Es un gusto volver a saludarlos. Nos encontramos aquí en la cápsula de Etnohistoria con una persona que en lo personal pues admiro mucho por su trabajo, por su trayectoria académica dentro de la carrera. Compartimos la misma disciplina y es un gusto poder presentarles a nuestro invitado del día de hoy, que es Axel, compañero de carrera. Y bueno, también le doy la palabra a mi compañero y amigo Pablo de la Rosa. ¿Qué tal, Sam? Otra vez un gusto volverte a saludar y en esta ocasión presentar pues a uno de los nuestros, ¿no? A un gran etnohistoriador que le ha dado muy buena fama y renombre a esta disciplina antropológica. Tengo el honor de presentarles al maestro Bernardo Axel Sanabria García, y a continuación leeré un poco de su currículum, ¿no? Él es licenciado en etnohistoria por la Escuela Nacional de Antropología e Historia y maestro en Historia por la Universidad Iberoamericana. Actualmente cursa el segundo año del doctorado en Historia en la Universidad Iberoamericana. Se ha desempeñado como profesor de la asignatura en la especialidad de Etnohistoria en la ENA y en el Departamento de Arte e Historia en la Universidad Iberoamericana. Formado en el paradigma de la antropología histórica, ha realizado investigaciones interdisciplinarias acerca de la cartografía del Nuevo Mundo y su vinculación y escritura con los saberes medievales y renacentistas. El proyecto doctoral que desarrolla actualmente se llama Metáforas e Imaginación Geográfica en la emblemática y la cartografía del Nuevo Mundo, 1492-1598. Intenta establecer las relaciones epistemológicas entre el cuerpo del rey y la geografía americana a lo largo del siglo XVI. Estos intereses lo han llevado a presentar sus trabajos como expositor en numerosos encuentros académicos dentro de universidades nacionales e internacionales como la Universidad de Cádiz en España o la Universidad de San Francisco de Quito en Ecuador. Con ustedes, el maestro Bernardo Axel Sanabria. Muchas gracias. Gracias, Pablo. Gracias, Samantha. Me da mucho gusto que me hayan invitado a este espacio en donde creo que podemos establecer un diálogo muy bueno con los futuros aspirantes a la Escuela de Antropología, y qué mejor oportunidad que hacerlo un poquito platicando de las experiencias que tuve yo como alumno y ahora, digamos, como docente en otra faceta de mi vida, dentro de la carrera de Etnohistoria y dentro del mundo antropológico y académico en general. Es un gusto estar aquí con ustedes. Espero que todos los que nos estén escuchando estén pasando un buen momento de salud y que todo el mundo tenga mucha salud y mucha tranquilidad en medio de esta situación tan difícil. Gracias por estar aquí, por escuchar esta breve conversación. Bueno, me gustaría un poco, dado que la naturaleza de esta plática, por lo que entiendo, tiene que ver con la experiencia personal en la carrera y con la experiencia profesional también, me gustaría un poco mezclar un poco de las dos experiencias, ¿no? Yo entré a la Escuela de Antropología en el 2010. Acababa de salir de la preparatoria todavía cuando estaba haciendo el propedéutico, el proceso que ustedes están ahora pasando por desde otra modalidad muy distinta a la que yo tuve. Yo tenía 17 años, venía de una trayectoria de colegios privados, en donde, digamos, el mundo social y el mundo de expectativas era un poco distinto a lo que yo me encontré a la ENA, ¿no? Tuve la fortuna de tener algunos profesores que desde la preparatoria me ayudaron a entender un poquito qué significaba el mundo de las humanidades, qué significaba el mundo de la historia. La antropología era un poco más exótica, entonces no había mucho diálogo con respecto de eso, pero también estaba un poco dentro de mis horizontes mentales, ¿no? Lo único que tenía claro, yo no sabía que, quizás como muchos de ustedes, que quería ser etnólogo, que quería ser etnohistoriador, que quería ser lingüista, ¿no? Solamente tenía un perfil, digamos, y eso es algo muy interesante de platicar también. Yo tenía claro que no me gustaban las matemáticas, que no me gustaba la física, que era muy malo en eso, ¿no? Sin embargo, el perfil de las humanidades siempre me hizo sentir realizado, atraído a eso, y fue con eso en la cabeza que me interesé por la Escuela de Antropología. Encontré en internet y por otras referencias personales la posibilidad de tener el curso propedéutico. Entonces yo originalmente quería ser arqueólogo. Quizás muchos de ustedes todavía no tengan claro cuál es su destino final dentro de la Escuela de Antropología, pero creo que muchos de los etnohistoriadores particularmente entramos a este proceso de selección quizás con otra carrera en la mente, ¿no? Y esto, en buena medida, yo creo que tiene que ver con el estereotipo que se tiene, ¿no? Es mucho más fácil
pensar en un arqueólogo que pensar en un etnohistoriador cuando no se está dentro del medio, ¿no? Entonces, lo que sí tenía claro es que me gustaban, digamos, todas las imágenes del mundo mesoamericano, igual que quizás muchos de ustedes me acerqué a las novelas históricas primero, leí Azteca, Corazón de Piedra Verde, otras que quizás algunos de ustedes hayan leído o conozcan, y bueno, esa digamos fue mi inquietud, fue mi mediación, siempre me interesaron mucho las culturas antiguas de México y de los Andes, entonces tenía, digamos, un bagaje previo muy relacionado con eso, ¿no? Fue justamente dentro del curso propedéutico en donde mi decisión se modificó profundamente, ¿no? Y creo que puedo decirlo como spoiler, quizás fue una de las mejores decisiones que pude tomar en ese momento, y creo que en lo que llevo de la vida académica, creo que no me arrepiento de esa decisión. Como les comentaba, tenía el curso propedéutico, en ese entonces era presencial, dentro de las instalaciones de la escuela, y entonces ese fue, digamos, mi primer contacto real con el espacio de la Escuela de Antropología. En el curso propedéutico, como ustedes mismos lo han podido experimentar, tienen un encuentro, un acercamiento con las diferentes disciplinas que conforman el campo de la antropología en la escuela. Y digamos, yo seguía más o menos aferrado, por así decirlo, o con la tendencia a estudiar arqueología, pero después del módulo propedéutico de etnohistoria, me quedaron algunas cosas en la cabeza que nunca se me van a olvidar, ¿no? Me di cuenta a partir de ese módulo y a partir de una revisión, digamos, un poco más profunda del plan de estudios, que era una enorme, un enorme espacio de posibilidad. Es decir, la etnohistoria, aunque quizás ustedes ya lo hayan escuchado o lo escucharán dentro de la carrera, si es que ustedes deciden estudiar esta disciplina, tiene una posición bastante ambigua, bastante insegura dentro de los propios colegas, pero creo que ahí es donde radica su fortaleza y es ahí donde desde el principio me di cuenta que era algo que valía la pena estudiar, ¿no? ¿Qué significa esto o a qué me refiero? Es que es quizás la disciplina con mayor proyección o con mayor capacidad de generar cosas, ¿no? De pensar de una manera diferente, más allá de los debates sobre la epistemología de la disciplina, es decir, cuáles son sus métodos para conocer las cosas. Yo lo que diría de antemano sobre la etnohistoria es que es un lenguaje, ¿no? Es una forma de pensar en términos muy amplios. Más allá de lo que estudiemos en particular, creo que es la formación de un lenguaje complejo que nos permite hacer muchas cosas. Si ustedes ven el plan de estudios podrán darse cuenta que es una formación, digamos, multidisciplinar o transdisciplinar, dependiendo de la discusión a la que nos lleve eso. Sin embargo, antes de conocer nada de eso, me di cuenta de que era un espacio complejo, un espacio variado, diverso, que permitía desarrollar una serie de habilidades muy interesantes, ¿no? Entonces, algo que me llamó mucho la atención dentro de estos primeros contactos con la ENA, y después cuando tuve la posibilidad de hacer el examen, les comento que cuando tomé la decisión de estudiar en la ENA no tuve otro interés, digamos, ya desde ese momento mi inquietud y mi visión tenía que ver específicamente con entrar a la escuela. No me gustó mucho el espacio, me gustó mucho el ambiente que pude detectar, y entonces, digamos que, como se dice en México, todas las canicas se las aposté a la ENA. No quise hacer examen a la UNAM, ni al POLI, ni a la UAM, ni nada de eso. Yo tenía en mente que quería estudiar en la ENA y eso fue lo que quise desarrollar, ¿no? Entonces, cuando hice el examen profesional, el examen de admisión, todavía tenías la opción de seleccionar la carrera a la que querías optar. En ese momento me debatí un poco, sin embargo, tengo muy buenos recuerdos de ese momento en el salón P208, el edificio principal, en la tarde, cuando decidí ingresar a etnohistoria o optar por etnohistoria, y ese fue el momento, digamos, decisivo, ¿no? de ese primer momento. Rápidamente, para no ahondar mucho en esto, me gustó mucho desde el primer momento en la carrera el contraste que tuvo con mi vida anterior, digamos, ¿no? Yo les comento que venía de una formación muy, digamos, de colegios privados, en donde se tenían que pedir permiso para hacer muchas cosas, y después la ENA fue como un horizonte de mucha libertad para hacer, para pensar, para relacionarme. Entonces fue un cambio a nivel personal muy importante, ¿no? Y esto lo digo porque quizás algunos de ustedes tengan el mismo perfil o tengan quizás alguna inseguridad con respecto al ambiente que se vive dentro de la escuela. Creo que, como en todos lados, la prudencia, la constancia, la determinación son mucho más importantes que
digamos, el ambiente o las preocupaciones que pueda haber, ¿no? Entonces, me gustó mucho algo que nos dijo un profesor en primer semestre y creo que resuelve de manera muy coloquial muchos años de discusión científica, ¿no? Él nos dijo, ¿qué es lo que hace diferente a alguien que estudia etnohistoria o a alguien que estudia antropología o a un humanista en general? Digamos, ¿qué es lo que lo diferencia de un abogado, de un ingeniero? No es tanto el objeto de estudio, sino es cómo te relaciona, cómo tu vida cotidiana se ve afectada por ese aprendizaje, ¿no? Y eso es algo que sí me gustaría compartir con ustedes. Decía el profesor, cuando uno trabaja para una compañía produciendo algo, cuando uno es ingeniero, digamos, quizás de 9 de la mañana a 6 de la tarde y en algunos momentos de su vida cuando tiene que resolver problemas, ¿no? Pero cuando uno estudia este tipo de disciplinas, se ve afectado constantemente por eso, ¿no? Él decía, es como una piel, es como una lepra que te va construyendo a ti como persona, que te va invadiendo todo el tiempo, ¿no? Entonces, esto sí creo que es importante porque a la par de la formación académica, de la carga de contenidos y de materias, también hay un aprendizaje y una construcción, digamos, muy personal, muy espiritual, si lo quieren ver así, ¿no? Dentro de esta formación. Entonces, eso fue, digamos, mi primer contacto con la ENA, me interesó mucho eso. Creo que la etnohistoria, para definirla un poco, te enfrenta a dos realidades o a dos diferencias, ¿no? Por no decir a dos alteridades, que quizás sea una palabra que si entran a la ENA escuchen mucho. La etnohistoria, a diferencia de otras disciplinas en la ENA, te enfrenta con dos espacios de diferencia. En primer lugar, la diferencia del tiempo, la diferencia histórica, lo otro del pasado, pero también lo otro de lo exótico, por así decirlo, lo otro cultural, ¿no? Es una doble alteridad que, sin embargo, está atada, está construida a través de un concepto muy importante que es el de tradición, ¿no? El corazón de la etnohistoria tiene que ver con las fuentes, tiene que ver con los códices, tiene que ver con el encuentro entre dos mundos diferentes, ¿no? Occidente y las culturas mesoamericanas o las culturas americanas, y es en ese choque, es en esa diferencia en donde se traza lo que hoy conocemos como el corazón de la disciplina, ¿no? Las fuentes. Entonces, son fuentes que pertenecen a otro momento del tiempo y son fuentes que pertenecen a otra realidad social, a otra realidad cultural, pero que sin embargo están construidas a partir de una lógica en la que nosotros hoy estamos insertos, ¿no? La lógica del idioma español, la lógica de la cultura occidental. Entonces, es muy interesante si uno lo piensa de esa manera, cómo son dos realidades distintas que sin embargo están a nuestra disposición porque nosotros somos sujetos de esa cultura, ¿no? Entonces, digamos, por eso me parece muy interesante la etnohistoria y eso fue lo que empecé a reflexionar desde el principio, ¿no? Ya avanzando en la carrera, se empezaron a orientar mis intereses a lo que ahora trabajo actualmente, ¿no? Que tiene que ver más bien con representaciones, como les decía, de ese choque de culturas del siglo XVI. Me interesó mucho cómo se construyeron las fuentes de los primeros navegantes que, digamos, representaron la realidad americana, de los conquistadores. Esos fueron mis intereses, ¿no? Me formó mucho el libro de La Invención de América de O'Gorman, que quizás conozcan o que hayan leído. Creo que es un libro todavía vital, pero que debe repensarse ya a 60 años de su publicación. En la carrera, a la par de esas inquietudes personales, también hay una formación que tiene que ver mucho con materias de arqueología, con materias de antropología, que son como la primera parte de la formación, ¿no? Entonces, es ahí donde otra vez entramos al punto de la relación entre el mundo de la vida y el mundo del conocimiento, ¿no? Creo que por lo menos para mi generación, por lo menos para mi experiencia, la formación con los viajes académicos, con las prácticas de campo, es una estrategia, digamos, que está pensada para que a la par de que adquieras conocimientos, te enfrentes también a estas realidades diferentes en las que vivimos en México, ¿no? Como les decía, las prácticas, el contacto con gente de diferentes antecedentes de los míos, de diferentes lugares, de diferentes partes de la República, con los que uno hace amistad, lo obligan a relativizar su propia experiencia, ¿no? Que es uno de los conceptos fundamentales de cualquier disciplina, pero creo que en etnohistoria también es muy importante entender que nuestra cultura, que nuestra realidad no es la única que existe en el mundo, y a partir de esa diferencia es a través de la cual podemos pensar la diversidad que existe en México, ¿no? Creo que en México, y eso se puede ver en las prácticas que se hacen en la ENA, uno se enfrenta a esta realidad compleja, ¿no? México creo que es un país en donde se viven realidades y tiempos diferentes
en el mismo espacio, ¿no? Se vive el siglo XVIII en algunos lugares, se vive el siglo XVI en otros, se vive el siglo XXI en más de un lugar. Hay muchas experiencias que se conectan, ¿no? Pero eso te lo da la etnohistoria, ¿no? Te da esa sensibilidad de encontrar esos espacios. Uno va avanzando a lo largo de la carrera y si es necesario podemos detenernos un poco más en las materias en específico, pero quizás después con las preguntas, uno va avanzando y va construyendo sus intereses dentro de la tesis, ¿no? El famoso proyecto de investigación formativa. Yo me fui interesando, como les decía, por estos documentos, por estas experiencias que se dan desde el siglo XVI en este encuentro o en este contacto brutal, este choque de civilizaciones, por así decirlo. Entonces, fui avanzando en la carrera, como les decía, y fue perfilándose mi interés por ese tipo de representaciones. Como les decía, la etnohistoria tiene un corazón disciplinar, tiene un contexto muy clásico de operación que tiene que ver con estas fuentes mesoamericanas, si lo reducimos a eso. Sin embargo, muchos de los compañeros, y quizás sea el caso de ustedes, tienen otro tipo de inquietudes, es decir, se les despierta otro tipo de problemáticas para ser resueltas, ¿no? Cosas que tienen más que ver con diversidades más contemporáneas, con grupos sociales más cercanos, por así decirlo, con otro tipo de experiencias, ¿no? Pero para mí, como les decía, era el siglo XVI lo que me interesaba, ¿no? Entonces, cuando terminé los créditos en el 2014, tuve la oportunidad de hacer un viaje a algunas ciudades de Europa y esa experiencia, digamos, fue lo que me solidificó o me despertó aún más dos cosas, ¿no? Por un lado, el tema específico de la cartografía, tuve oportunidad de conocer muestras cartográficas en los museos del Vaticano y en otros espacios, en donde para mí fue como el despertar realmente de lo que quería estudiar a lo largo de mi trayectoria, de mi vida, ¿no? No hay que pensar que la carrera lo es todo en ese momento, uno tiene que aprender a formarse, eso es lo interesante, construir bases que le permitan después realmente desarrollar una carrera, ¿no? Una carrera académica. Entonces, un poquito esta idea de la cartografía, un poquito la oportunidad que tuve de visitar los museos algunos de los museos más importantes de Europa, me sensibilizaron o me acercaron, digamos, a las expresiones del arte occidental, a las expresiones de la cartografía, y entonces encontré ahí realmente, digamos, como la inspiración, ¿no? La oportunidad de visitar, por ejemplo, el Museo Británico, en donde uno se da cuenta cómo está pensado como un gabinete de antropólogo, ¿no? Entonces, haber salido de la carrera, haber egresado, digamos, sin haber hecho la tesis todavía, y encontrar esos puntos que me llevaron a mi formación, que me llevaron a mis lecturas, me motivó muchísimo, la verdad. Y me permitió, digamos, pensar que ese era un mundo en el que yo quería estar, un mundo en el que me quería desarrollar, quería tener la oportunidad de conocer eso por mi trabajo, por mi formación, digamos, estar en esos espacios, no de turismo como estaba en ese momento, pero sí para trabajar eso, para poder ir a un congreso, para poder conocer las ciudades con el ojo, digamos, del antropólogo, del historiador en el que me estaba convirtiendo, ¿no? Entonces, llegó el momento de titularme 2 años después, en el 2016. Me tardé un par de años en escribir la tesis, en hacer todos los trámites, y bueno, en 2016 presenté mi tesis, y en ese momento empezaron a suceder otras cosas, ¿no? Empecé a inscribirme, digamos, a un seminario de historiografía de la conquista, en el que actualmente todavía participo, se hace cada año. Este año, evidentemente, se tuvo que posponer por la epidemia, pero empezaron a pasar ese tipo de cosas, ¿no? Todavía no estaba, a la par que me titulé, empecé a participar como ponente en algunos foros, en algunos seminarios, y después siempre viene la pregunta, ¿no? ¿Qué pasa después de que uno termina la carrera? ¿En qué puedes trabajar? ¿Cómo puedes sobrevivir? Está muy bien, ¿no? El soñar y el pensar y el sentir, pero uno tiene que hacer cosas, tiene que vivir de eso, ¿no? Y entonces, como les decía, al principio, cuando yo tuve la determinación de estar en la ENA, de estudiar solo en la ENA, también tuve, digamos, la inquietud de reflexionar sobre qué me va a pasar en la vida, ¿no? Y entonces un consejo que pudiera darles o que me gustaría compartir es que, si bien, y seguramente lo han escuchado en otros espacios, el campo de trabajo es reducido, porque eso no hay posibilidad de obviarlo o de maquillarlo, también podría decir que la competencia es proporcionalmente más reducida que en otras carreras, ¿no? Entonces, si bien hay pocos o relativamente pocos espacios de trabajo, también somos pocos, ¿no? Y entonces la motivación es esa, es justo ser uno de los mejores, la motivación es formarte, y la ENA te da la posibilidad de eso, ¿no? Te da la posibilidad de formarte
como yo creo que como en ninguna escuela de antropología o como en ninguna universidad, probablemente en América Latina o en el mundo quizás, ¿no? Es una formación que les podría decir, después de haber pasado los posgrados, que es casi de posgrado. Es una formación compleja, es una formación que te permite tener una ventaja competitiva, ¿no? Siempre y cuando uno tenga siempre, digamos, la responsabilidad de llevar la formación y de llevar la educación como debe ser, ¿no? Ya no quiero prolongarme mucho, no sé cuánto tiempo lleve hablando, pero la estrategia que yo desarrollé a mediano plazo como estrategia de supervivencia antes de enfrentarme al mercado laboral fue el posgrado, ¿no? Afortunadamente México todavía tiene la solidez, aunque se está poniendo en duda eso, pero la solidez institucional y la solidez, digamos, con los programas de posgrado que nos permite a nosotros como estudiantes, como jóvenes investigadores, seguir desarrollándonos, no en otros espacios. Entonces opté, después de que me titulé en el 2016, por entrar a la maestría en Historia en la Universidad Iberoamericana